Es hora de otro video. Pero la situación actual del estudio es de desastre natural. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a su espacio Medicina Ad Omnes. Y bueno, como es el primer episodio, lo que vamos a checar el día de hoy es algo que nos incumbe mucho a nosotros los mexicanos porque es un gran problema de salud y me refiero precisamente a la diabetes. Y bueno, primero que nada quiero explicarles de qué se trata la diabetes. La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracteriza principalmente por niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Qué significa esto? Pues bueno, es un padecimiento en el cual hay algo en nuestro metabolismo que no está funcionando de manera correcta, que hace que los niveles de este particular tipo de carbohidrato o azúcar, que es la glucosa, esté elevada en la sangre. Ahora, es normal que nosotros tengamos glucosa en la sangre, pues la necesitamos para vivir, es el combustible principal de nuestro cuerpo, especialmente de nuestro cerebro. Pero si está fuera de los niveles adecuados puede causar muchos problemas. Además, existen tres tipos de diabetes, o nos gusta clasificarlo de tres formas. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y un tipo muy especial que es la diabetes gestacional. Ahora, el problema con las clasificaciones de la diabetes es que a lo largo del tiempo les hemos ido cambiando los nombres. Ya lo hemos estandarizado en tipo 1, tipo 2. En el caso de la tipo 1 también se le conocía como insulino dependiente o diabetes juvenil. Este es el tipo de diabetes en la que necesitamos nosotros como médicos darles la insulina porque finalmente no la producen. Y en la diabetes tipo 2 existe algún tipo de defecto tanto en la producción como en la eficacia de esta insulina que la produce el páncreas. Y pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es administrar medicamentos o en dado caso insulina para poder corregir el metabolismo, para poder corregir los niveles de glucosa en sangre. Y bueno, me gustaría enfocarme más a la diabetes tipo 2 porque es la que representa un mayor problema en el caso de México y algunos otros países. Se calcula con datos de la Federación Mexicana de Diabetes que hay 4 millones de mexicanos diagnosticados con diabetes. Además, se encuentra dentro de las primeras causas de muerte en México. Y bueno, los estados más afectados son la Ciudad de México, el estado de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Representa un gran problema porque hay que proveerles del tratamiento y de las consultas a estas personas. Gran parte de nuestra infraestructura de servicios de salud pública están abocados a tratar esta enfermedad. En un inicio nos dedicábamos únicamente a la paliación, es decir, al tratar los problemas que causaba la diabetes, a tratar los síntomas que causa la diabetes. Finalmente se vio que este no era un abordaje adecuado, finalmente nos decidimos por abordarlo con la prevención. Es por eso que muchos han escuchado del programa de Mídete, Pésate, Mídete, Muévete, entre muchos otros. Y bueno, finalmente sí es un gasto muy grande el que se hace en salud. Son más de 64,000 millones de pesos los que se gastan anualmente en combatir la diabetes. Ahora me gustaría resolver algunas dudas y algunas preguntas que son muy frecuentes. Finalmente, la diabetes es una enfermedad bastante común, pero muy poca gente la entiende del todo. ¿Sí? Muchos se quedaron con estos síntomas que nos daban antes los médicos que te decían, es que si orinas mucho es muy probable que tengas diabetes. Bueno, esto proviene de una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo. Es una forma en la que el cuerpo se protege cuando hay niveles muy altos de glucosa. Si tienes demasiada glucosa tienes que sacarla del organismo de alguna manera y una de las formas que lo lograba el organismo era mediante la orina. Y es por eso que algunas personas con diabetes orinan mucho, lo cual no es la norma para todos. Además de eso, hay gente que pierde peso cuando tiene diabetes, cuando empieza a desarrollar problemas con la diabetes. Esto se debe más que nada precisamente al efecto
de el no metabolizar la glucosa, ¿sí? El hecho de no tener glucosa disponible, entre comillas, porque está ahí, simplemente el cuerpo no la puede utilizar, hace que para sobrevivir nuestro cuerpo busque otras fuentes de energía. Estas otras fuentes de energía pues están debajo de la piel, o sea, es la grasa. Entonces empezamos a metabolizar la grasa para obtener nuestra energía y empieza a bajar de peso la gente. Pero tampoco eso es una norma, una constante. No todas las personas que pierden peso tienen diabetes. Ahora, otra gran duda. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar diabetes? Bueno, pues simplemente por ser mexicanos ya todos estamos en riesgo de desarrollar diabetes y tu riesgo aumenta si en tu familia ha habido alguien que tenga diabetes. Así que si eres mexicano, tienes un familiar que tenga diabetes, cuídate. ¿Y cómo te puedes cuidar? Pues simplemente cambiando tus hábitos alimenticios, comiendo de manera más saludable, evitando las bebidas que tengan demasiada azúcar como los refrescos e incluso algunos jugos. La actividad física ayuda muchísimo y sobre todo haciéndote un chequeo cuando menos anual de tus niveles de glucosa. Otro mito u otra pregunta que me ha surgido o que me han dado los pacientes con frecuencia en la consulta es si se pueden contagiar de diabetes. La respuesta es no. No puedes contagiarte de diabetes. Diabetes es una enfermedad metabólica, ¿sí? No es causada ni por un virus, ni por una bacteria, ni por un hongo. En realidad la diabetes es un fallo en la producción de la insulina o que no se produce la insulina. Esto es una cuestión genética. Y por supuesto, como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene cura. Pero ¿cómo no va a tener cura si de repente hay muchos remedios herbolarios y hay muchos médicos que dicen que los van a curar de la diabetes? No. Lo siento, pero no. Hasta el momento, como tal, no hay un medicamento que cure la diabetes. Todos los medicamentos que nosotros ocupamos son para tratar de normalizar los niveles de glucosa en sangre, para evitar los problemas, las consecuencias que causa la diabetes. La única probable cura, y esto es un tiro muy largo, un supuesto muy grande, es haciendo un trasplante de páncreas. Es posible. Finalmente hay estudios y se han hecho muchas pruebas y se han obtenido muy buenos resultados en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y que ya tienen problemas de insuficiencia renal, en los que se les hace un trasplante de páncreas. Ahora, eso es muy complicado. Para empezar, encontrar un donador que sea compatible. Ese es el primer problema. El segundo, el realizar el procedimiento. Y el tercero, que no haya rechazo del órgano trasplantado. Pero además, el páncreas es un órgano muy delicado porque sus funciones son más que nada de producir hormonas como por ejemplo la insulina, y se ha visto que hay mejores resultados cuando se hace un doble trasplante renal y pancreático. Y bueno, los pacientes que han recibido estos trasplantes han tenido excelentes resultados, ya no necesitan de un control metabólico, es decir, ya no necesitan de insulina, pero finalmente por la complejidad y lo delicado del procedimiento, esto solamente se deja para casos extremos, en pacientes en que ya no tienen control metabólico y ya hay daño renal. Y bueno, también hablando de control metabólico y daño a órganos, ¿qué sucede con la diabetes y la insulina? Bueno, lo que nosotros hacemos es suplementar o darles a los pacientes la insulina que necesitan para metabolizar el azúcar, como ya lo había mencionado. Y hay muchos mitos alrededor de esta insulina que se administra. Mucha gente dice, es que a mi tía le dieron insulina y se quedó ciega. A mi papá le dieron insulina y le cortaron las piernas. Estos son no mitos, sino son, digamos, resultados erróneos o resultados falseados. ¿Por qué? Como médico, cuando un paciente tiene un muy mal control de sus niveles de glucosa, las indicaciones, las guías te dicen que debes iniciar la insulinoterapia, es decir, iniciar la terapia con insulina. Y como podrán comprender,
Cuando iniciamos la insulinoterapia es porque de verdad el paciente ya está muy descontrolado. Algunos se resisten tanto a iniciar su tratamiento con insulina hasta que de plano ya empiezan a tener síntomas de daño por los niveles tan altos de glucosa. ¿Cuáles son estos? La nefropatía o el daño al riñón es uno de ellos, al igual que la retinopatía. Estas dos se parecen mucho, están muy relacionadas y tienen que ver con las concentraciones de glucosa. La glucosa no es una molécula de un tamaño pequeño, no es una molécula que debería estar en tan altas concentraciones en nuestra sangre y no es una molécula que nuestro riñón pueda filtrar con facilidad. Lo que sucede cuando la filtra es que se van dañando los riñones y al irse dañando los riñones pues van perdiendo su función. Lo mismo o algo similar sucede con nuestros ojos, con las retinas. La concentración de sangre, de glucosa en sangre, al pasar por los microcapilares que tiene la retina, van dañando e incluso van bloqueando esas vías y hay una neovascularización, es decir, se generan nuevos vasos para que pueda llegar la sangre. Y eso lo que hace es ir opacando o ir obstruyendo la claridad que tiene la retina. Y bueno, coincide en que un paciente tiene mal control durante mucho tiempo, su médico le insiste en usar insulina y de repente cuando se decide es cuando ya empieza a tener estos síntomas y desafortunadamente, aunque iniciemos con la insulina, no son reversibles. El daño ya está hecho, no se puede revertir. Ahora, en cuanto a las amputaciones, es algo muy curioso porque las concentraciones de glucosa en sangre muy altas hacen que nuestra cicatrización sea más lenta de lo normal. Y el problema con que cicatricemos más lento de lo normal es que somos más vulnerables o estamos más propensos a que haya una infección en la herida. Y de repente llegan hongos o bacterias a infectar la herida, proliferan porque hay mucha glucosa que también lo ocupan ellos como fuente nutricia, como su nutrición, y empiezan a hacer lo que hacen las bacterias, a destruir tejidos, a generar estos lesiones horrendas, estos abscesos, y finalmente el tejido lesionado no recibe aporte sanguíneo y se necrosa. Que se necrose quiere decir que se muere, el tejido se muere y lo que tenemos que hacer es amputar. Ahora, si se dan cuenta en toda esta explicación, en ningún momento tuvo nada que ver la insulina que administramos. Así que quiero pedirles un favor muy grande. Si conocen a un paciente que sea un familiar, un amigo, quien sea, que sea diabético, por favor insistan mucho en que cheque sus niveles de glucosa en sangre. Por favor insistan mucho en que tome el consejo de su médico muy en serio. Que la insulina no se la queremos dar para hacerle daño. Lo que queremos hacer es prevenir, ¿sí? Que tenga una vida lo más saludable posible. Y bueno, esto va a ser todo de lo que voy a hablar por el momento. Si tienen todavía muchas dudas con respecto a la diabetes, con respecto a su tratamiento, sus síntomas, pueden dejar sus preguntas abajo y les recomiendo también que chequen la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Ahí van a encontrar muchísima información al respecto y nos vemos en la próxima.